Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús. Para que nosotros podamos salir y después afectar a nuestra iglesia y que vos seas, Señor, el centro de nuestra iglesia. Y después ahí, como dice la canción, seas el centro de este mundo, Señor. Que todo, Señor, dé vuelta alrededor tuyo. No que nosotros demos alrededor, que vos estés dando vuelta alrededor de nosotros, sino que nosotros, Señor, te veamos como el centro de nuestras vidas, Señor, y que nosotros demos vuelta, Señor, alrededor tuyo, Señor. Que te busquemos, Señor, que podamos, Señor, aceptarte en nuestro corazón, Señor, y que vos seas el centro, Señor. Thank you, Jesus, because you were that friend that gave your life for us. You were that friend that laid your life on that cross for us. Thank you because you were that one and only one that came and suffered everything we were supposed to suffer. You were the one that took everything that we had to take, but you took it for us. You took it because you loved us. You loved us first. And that's why we want you to be the center of us. Thank you, Jesus. In the name of you, Jesus, we pray. Amen. Buenas noches. How y'all doing? Recién me acordé que esta Biblia me la dieron cuando recién empecé a venir a los 13 años, o sea, en Westheimer. Se me hizo chistoso de que la primera vez que puedo dar una palabra la esté usando. Se me hizo como que it had a purpose, you know? So I just thought I would share that with you. Ok, bueno, vamos a empezar. Lo voy a hacer en español. El PowerPoint está en inglés, pero todo lo que está ahí lo voy a leer en español. Así que, bear with me. Ok, voy a hablar de David. Estoy un poquito nervioso, pero me dijo el pastor que pasa. Así que, voy a hablar de David y cómo él fue un hombre de guerra. Si vamos a 1 de Samuel 16-18, ahí describen las características de David y a mí me tocó hablar de específicamente una. Y ahí se los voy a leer. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y lo que yo voy a hablar va a ser de que es un hombre de guerra. Así que vamos a empezar. Bam. Okay. Oh, I have a clicker. Ok, cuando vemos hombre de guerra, se podría traducir, digamos, en un sentido espiritual a que podemos pelear con fe, no contra la fe, sino que nosotros tomar esa fe y poder pelear, ser un hombre de guerra peleando con nuestra fe, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, voy a hablar de 1 de Juan 5:4-5. Lo que voy a hacer, voy a tratar de, como se dice en inglés, break it down. Lo voy a tratar de hacerlo línea por línea o hacerlo más fácil y tratar de sacarle lo más que se pueda del versículo ese. Y ese dice así. Van a ser dos. Ese es el segundo. Pero primero voy a empezar por el de Juan y después voy a hacer el de Efesios. Y Juan, 1 de Juan 5:4-5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? It's gonna be crazy. Ok, vamos a empezar. Primeramente, lo que se me vino a la mente, o lo que se me vino cuando recién leí el versículo, es que esto es una promesa de Dios hacia nosotros, digamos, ¿no? Entonces, lo que hice es que fui y busqué, digamos,
no otra promesa, sino algo que en realidad podamos decir, bueno, si Dios lo promete, Dios lo va a cumplir. Entonces, yo encontré un ejemplo que fue prometido en un tiempo y que después se fue a cumplir. Y está en Marcos 1, del 1 al 4. Y lo voy a leer en español. Y dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, y el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautizo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces vemos primeramente que dice que Juan, en el libro de Isaías, decía que iba a venir primero un mensajero para traer, como primeramente anunciando que iba a venir el Mesías. Y eso fue lo que pasó. Cuando llegó Juan el Bautista, él fue el que vino como mensajero y después detrás de él vino Jesús. Entonces Dios prometió en Isaías y después lo cumplió cuando pasó, ¿no? En su tiempo. Entonces lo que tenemos que tener en claro es que si Dios promete que cada cual que nace de Dios vence al mundo, es porque así va a ser, ¿no? Y esto va a ser nuestra victoria. Después, bueno, voy a empezar con el versículo y lo voy a tratar de dividir oración por oración. En la primera oración vemos que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y ahí voy a frenar. ¿Qué es lo que está en rojo? Está chiquitito, ¿no? Pero bueno, está bien. Y eso, entonces uno se preguntaría, ¿cómo que el que nace de Dios vence al mundo? Si yo ya nací, yo estoy acá, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo es eso de volver a nacer? Tengo que morir, nacer. Como hay una historia justo que está en Juan 3, del 1 al 8, que también lo voy a leer, que más o menos Jesús le está explicando a un señor que se llama Nicodemo, y más o menos a él le está explicando qué es esto de nacer de nuevo. Y bueno, así va la conversación. Es lo que está ahí en grande. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces es básicamente lo que dice ahí: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. O tiene que ser nacido de Dios. Y entonces ahí vendría a ser la pregunta que nosotros, pues se puede decir que nosotros nos preguntamos. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa vendría a ser la pregunta. ¿Cómo nosotros vamos a nacer de nuevo? Y después Jesús les responde. Gracias a Jesús que nos responde la pregunta, porque si no estuviéramos hasta el día de hoy tratando de ver qué significa eso, ¿no? Y dice: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. O es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces básicamente ahí Jesús nos está explicando que básicamente no es nacer de la carne, no es nacer, como dice Nicodemo, ¿qué? ¿Me tengo que meter en la panza de mi mamá otra vez y salir de nuevo?
No, Jesús le dice, no, tenés que nacer del Espíritu. Y entonces ahí más o menos vamos entendiendo que eso es lo que es nacer de nuevo. Cuando dice ahí, el que nace de nuevo vence al mundo, no es nacer de nuevo por la panza, otra vez 9 meses en una incubadora ahí humana, sino que tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu. Y después, por si eso no es tan claro, o también se hace difícil de entender, después en 1 de Juan 5:1, como que la hacen más fácil. Y dice, todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, más fácil que eso no puede ser. Dice, cada uno que cree en Jesús, ese es el que nace de Dios. Entonces, mucho más fácil. Si no entendiste lo que le dijo Jesús a Nicodemo, que hay que nacer del Espíritu y que no tenés que nacer de tu mamá, sino que del Espíritu, y tenés que ser bautizado por el Espíritu y por agua. Bueno, acá lo hace más fácil. Dice, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, ese es el que nace de Dios. Entonces, a mí me lo hizo más fácil. Ojalá que ustedes también. Y después, en la segunda parte de la oración de 1 Juan 5:4 dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, que es lo que está en rojo. Y lo que a mí me llamó la atención es que dice, esta es la victoria. Pero yo decía, ¿pero por qué la victoria? ¿Cómo que la victoria? Obviamente en una victoria tiene que haber un perdedor y un ganador, porque si uno se lleva la victoria, uno se tiene que llevar la derrota. Pero entonces quiere decir que hay una competencia, un juego de Pictionary, no sé, una pelea, un wrestling, no sé. Entonces, justo Dios me mostró que estaba en Efesios. ¿Qué es esta pelea? Y ahí en Efesios nos dice cuál es la pelea que nosotros tenemos. Y ahí se la voy a leer para que se la haga a ustedes fácil. En Efesios 6:12. Y dice, porque no tenemos lucha, ahí está la pelea que nosotros necesitamos, porque no tenemos lucha contra sangre contra sangre ni carne, sino contra todo principado, contra toda potestad, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces ahí vemos que la victoria obviamente viene de nosotros en creer en Jesús, pero la victoria no es contra los que no creen en Jesús, sino que viene con algo más grande de lo que nosotros la verdad ni podemos ver, que son las huestes espirituales. Entonces ahí vemos que nosotros no peleamos, que no nos vamos a vestir un día de guerreros, de ninjas y salir a pelear, sino que esto es una guerra espiritual, que esto va más allá de lo que nosotros entendemos o vemos. Y como le decía en el campamento a los chicos, cuando yo te lo estaba hablando, yo le decía, ahora yo me puedo imaginar afuera, así, ángeles rodeando acá y no dejando que vengan espíritus de maldad como a bloquear o venir a mí y no dejarme decir lo que tengo que decir. Y yo le decía eso y me emocionaba porque le decía, yo los veo ahí parados como soldados, pero aunque no se ven, yo sé que están ahí porque como dice en la Biblia, el mundo espiritual es más real que el mundo carnal. Una cosa que no lo veamos y otra cosa que sí exista. Y eso hay que entenderlo, hay que tenerlo acá y acá. Que el mundo espiritual es más real que lo que nosotros vivimos. Y esa es la victoria. Después, encontré este otro versículo en Corintios y me dice así. Que es 1 Corintios 15, del 56 al 58. Dice, sea que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos,
hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hay que saber que lamentablemente el pecado siempre va a estar rondando alrededor de nosotros, siempre va a estar ahí. Como acabo de decir, el mundo espiritual no se ve, pero está ahí. Y el pecado es eso, ¿no? Que siempre va a estar ahí, lamentablemente va a estar ahí. Pero dice, gracias a Dios que en Jesucristo tenemos la victoria. Y ahí vuelve a mencionar la victoria, que lo que decía en 1 Juan, que nuestra victoria es en nuestra fe. Y ahí dice que la victoria está en Jesucristo. Entonces, acá en Corintios nos dice que sigamos creciendo, como dice ahí, estad, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Lo que a mí me llamó la atención, o lo que a mí me tocó más, es cuando dice hermanos míos. Y yo decía, ¿pero me conoce? O él sabía que todos vamos a pasar por esas peleas y nosotros tenemos que tratar de sobrepasarla o llegar a la victoria, pero nosotros sabemos nuestra victoria solamente está en Jesucristo. Entonces dice, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, cuando dice nuestro trabajo en el Señor no es en vano, es lo que nosotros hacemos para Jesucristo, ¿no? Lo que nosotros hacemos con nuestras vidas para Jesucristo. Eso es lo que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, Jesús nos manda a que nosotros vayamos y prediquemos, a que nosotros vayamos y hagamos conocer a otras personas de dónde viene la victoria, quién es Jesucristo, qué es lo que Él hizo por nosotros. Entonces dice, nuestro trabajo no es en vano. Nuestro trabajo no es que nosotros vamos a venir a la iglesia todos los domingos, nos vamos a levantar temprano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y al final Jesús va a perder. O al final todo el mundo se va a ir al infierno. No, nosotros sabemos que la victoria, que la pelea ya está ganada, pero nosotros tenemos que seguir peleando porque, como dice acá, el pecado está rondando y el pecado nos va a tocar y va a llegar y va a venir, pero nosotros tenemos que estar firmes y darnos cuenta que nuestro trabajo no es en vano, que nuestra fe, nuestra pelea contra esos pecados que nos vienen a nosotros no está en pecado porque nosotros sabemos cuál va a ser nuestra meta. Eso es lo bueno, es que nosotros podemos estar firmes en Jesucristo porque nosotros sabemos lo que Él nos promete. Entonces, más o menos como para hacerlo más corto, podemos decir que el que nace de nuevo tiene fe en Jesucristo, o es tener en Jesucristo. Nacer de nuevo, se puede decir, significa tener fe en Jesucristo. Y después podemos decir que tener fe en Jesucristo nos lleva a la victoria contra nuestro enemigo. Entonces, eso es lo que básicamente yo saqué de 1 Juan 5, 4 y 5. Entonces, ojalá, yo lo hice así porque a mí se me hizo más fácil que ir y tener y leer y acá y acá. Como yo le decía, a veces las cosas espirituales se nos hace difícil de entender. Entonces, lo traté de hacer lo más fácil posible para que entre todos entendamos. A mí se me hizo más fácil así, entonces espero que a ustedes también. Ahora lo que voy a hacer es voy a dar unos ejemplos de la vida de David y cómo él hizo para luchar con fe contra sus enemigos, digamos, se puede decir, ¿no? Entonces, lo primero que le puse de título fue gigantes. Porque nosotros sabemos que en nuestra vida muchas veces hay gigantes o problemas gigantes que no nos dejan avanzar o que son nuestra pelea constante. Entonces, lo que voy a hacer, voy a leer esta parte de cuando David está con los gigantes. Y es en 1 Samuel 17, del 39 al 47. Es medio larguito, pero está bueno. Dice, y ciñó David su espalda sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y esto porque nunca... y David echó de aquellas cosas...
Voy a empezar de nuevo. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo, David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en sus manos y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando, acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy un perro yo para que vengas a mí con unos palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy tu cuerpo de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Ok, voy a explicar la historia un poquito. David solamente él era pastor, tenía unas ovejitas, las cuidaba, y sus hermanos estaban en la guerra contra los filisteos. Y en esa guerra había un tipo que se llamaba Goliat, que entonces estaban como en 2 montañas, y entre medio había un valle. Entonces el tipo bajaba y decía, que venga uno a pelear conmigo. Si yo le gano, todos ustedes van a ser nuestros esclavos. Si yo pierdo, que lo dudo que pierda, porque si me ven a mí, soy gigante, entonces nosotros vamos a ser sus siervos. Entonces David pasaba por ahí para dejarle comida, porque lo había mandado el padre a que dejara comida a sus hermanos. Entonces vio que el tipo bajaba y los provocaba y le decía, no, que esto y que el otro y que el otro y que el otro. Entonces todos tenían miedo, porque el tipo era un tipo altísimo, fuerte, hombre de guerra. Y entonces David dice, pero ¿cómo van a dejar que este animal venga y los insulte así? Entonces lo que él hizo, él dice, ¿saben qué? Yo voy a pelear. Y él era, como dice, chiquito, rubio, he was a pretty boy, era un chico lindo, ¿no? Uno que nomás se servía para estar lindo y vestirse y cuidar unas ovejas. Entonces lo vio Goliat y dice, bueno, dale, vení, vamos y vas a ver cómo te dejo. Entonces, como nadie quería pelear, entonces Saúl que era el rey, le dice a David, tomá, ponete toda mi armadura, mi espada, tomá. Y como David no estaba acostumbrado, le dice, ¿sabes qué? No voy a usar eso. Voy a ir en el nombre de Jehová. Y ahí vemos cómo David tomó su fe para ir a pelear contra un gigante. Y a veces eso nos pasa a nosotros, que nosotros tenemos un gigante, un problema, un pecado, algo que como Goliat, que fue 40 días y 40 noches desafiando a los hebreos, a los judíos, perdón, que vinieran a pelear con él, y así nos desafía a nosotros. Viene, se nos pone en nuestras caras y dice, bueno, dale, vení. Entonces nosotros sabemos que vamos a caer, pero por esa misma razón nosotros no peleamos, sino que dejamos que Él siga humillándonos, siga bajándonos, siga pisándonos, como lo hacía Goliat contra el pueblo de David. Pero nosotros tenemos que aprender de lo que hizo David, que lo único que hizo ni fue que, no sé, fue a buscar los amigos y vamos a darle a no, sino que él se aferró de su fe, se aferró de Jehová, se aferró de Dios, y con eso fue a pelear. No necesitó armadura, no necesitó espada, necesitó una bolsita y 5 piedras. Y necesitó las 5 piedras, nomás usó una sola. Pero eso es lo que tenemos nosotros, que a veces el miedo de caer otra vez, el miedo de perder, no nos lleva
a confrontar nuestros problemas con fe, sino que vamos y tratamos de hacer las cosas sin primero decirle a Dios, vení conmigo, y abrazarlo y ir con Dios, sino que nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Entonces, para mí este es un buen ejemplo, no de la historia que todos conocemos, sino de cómo él se aferró a su fe y fue a pelear contra este gigante. Entonces, ese fue mi primer ejemplo. Después, el segundo ejemplo, estoy haciendo acá y pienso que la computadora se va, pero no. El segundo es la soledad. ¿Quién no? Bueno, yo no. Yo he pasado por soledad, aunque uno esté rodeado de gente. Me imagino que ustedes también en alguna parte o en alguna parte de su vida se han sentido solos o que sin amigos, o que tal vez tenés un montón de amigos, pero estando ahí con todos tus amigos te sentís solo porque te sentís solo, ¿no? Entonces, el ejemplo de la soledad, o lo que hizo David cuando se enfrentó a la soledad, está en el Salmo 139. Lo voy a leer. También está un poquito largo, pero está bueno. Dice en el versículo 7 hasta el 16. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún así me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aunque las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplande como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces, cuando nosotros nos vemos en soledad, acá David también se vio solo. En este salmo él lo escribe cuando él está corriendo de Saúl, que Saúl era el rey y lo quería matar. Entonces él salía corriendo, se huía, y él se escondía en cuevas, y él tenía que pasar mucho tiempo solo, porque si lo veían, lo avisaban al rey y lo querían matar. Entonces, nadie quiere morir, y menos como lo iba a matar Saúl. Entonces, él se sentía muy solo, porque él tenía que pasar mucho tiempo solo en cuevas, en lo oscuro. Entonces, ahí dice, no importa qué tan alto me vaya, ahí vas a estar vos. No importa qué tan bajo me vaya, ahí vas a estar vos. No importa qué tan lejos me pueda ir a la izquierda, ahí vas a estar. No importa qué tan lejos me vaya a la derecha, ahí vas a estar. No importa en qué tan oscuro esté, porque dice que la oscuridad y la claridad para Dios es lo mismo. Digamos, Él te ve en cualquier momento. Entonces, eso, o esta canción que David escribe, nos puede ser de bendición a nosotros en tenerla clavada en nuestra mente, para que sepamos que cuando nosotros nos sentimos solos, cuando nosotros nos sentimos que nadie nos quiere, o que I have no friends, o que no tengo amigos porque nadie me quiere, todos me odian, y que podemos saber que hasta David, que dice que él fue como amigo de Dios, o que fue amigo de Dios, no, que Abraham fue el amigo de Dios, que David tenía un corazón conforme al de Dios. Imagínense qué tan juntos estaban, o qué tan David llegó a ser con Dios, que él también pasó por momentos de soledad, pasó por momentos malos, pasó por momentos en que él no veía nada sino la cueva que él estaba, él no veía nada más que su oscuridad, que todo el mundo no lo quería, que su misma gente lo quería matar,
que su mismo rey lo quería matar. Entonces, cuando nosotros nos veamos o pisoteados por nuestros problemas o nos sintamos solos, podemos ir a este Salmos y recordar que Dios va a estar ahí, no matter what, Él va a estar ahí. Y ese es el otro ejemplo de la vida de David que podemos usar. Y el tercero que encontré, todos estos ejemplos los puse porque lo he pasado yo. Entonces, y también pensé que más o menos es lo que la gente a veces también pasa en su vida, ¿no? Entonces, todo el mundo me imagino que ha tenido problemas gigantes y todo el mundo me imagino yo que ha pasado por algún momento de soledad. Y el tercero es traición. Me imagino que cada uno tal vez se ha sentido traicionado por algo. Hasta los chiquitos en la escuela a veces se sienten traicionados cuando la maestra lo elige a uno que al otro para dar las respuestas. Entonces, y este también va a ser de ejemplo, pero en la vida de Saúl y cómo él sintió la traición. Y esta está en 2 de Samuel, si la encuentro. 2 de Samuel 15, del 1 al 12. Entonces dice, aconteció, me voy a poner ahí para que lo lean. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Lo que más me llamó la atención de la historia esta es que el rey era David y Absalón era el hijo de David. Entonces yo decía, pero ¿cómo el hijo va a traicionar al padre? Digamos, qué cara, ¿no? Cara dura. ¿Cómo hacer eso? Pero hay veces que uno lamentablemente traiciona a amigos o a padres o a primos, cualquier cosa, o otros nos hacen lo mismo. Pero en esta historia es el hijo al padre y entonces se me hacía raro, pero después vemos qué tan bajo llega la gente de que hacen lo que quiera por poder, ¿no? En esta historia Absalón iba y decía a todo el mundo que el rey ya no estaba más, que se había muerto. Era viejito David, pero todavía seguía vivito. Y él salía y decía, ¿saben qué? Díganle a todos que yo soy el rey y que vengan a mí. Y soy yo y yo soy el rey. Pero David todavía seguía ahí y seguía sentado en su castillo, reinando. Pero ¿cómo es la traición, no? Que llega hasta ciertos puntos, ¿no? Y después, entonces
cuando uno pasa por traiciones o momentos de dificultad, hay una terminología, creo que es como de la psicología, ¿no? Que es el volar, no, es el huir o pelear. Que bueno, eso lo aprendí en la escuela, que es el flight or fight. Que entonces, que cuando uno se presenta a una situación, o use la situación o pelea contra la situación, ¿no? Entonces, vemos que David hizo lo que supuestamente la ciencia o los psicólogos o lo que el mundo dice, ¿no? Que él peleó o huyó del problema. Entonces, encontré un ejemplo, en el Salmo encontré ejemplo de los dos. Entonces, voy a leer el primero, que es que él huyó, ¿no? Y dice en el Salmo 55, 6 hasta el 8, dice: y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volará yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso en las tempestades. Entonces vemos que cuando ese salmo, justo él lo escribe cuando él se entera que su hijo lo había traicionado. Entonces, por eso viene al caso, ¿no? Entonces, él cuando lo escucha, que su mismo hijo lo había traicionado, él dice, no, yo me voy a ir, ojalá que pudiera tener alas para salir volando, salir corriendo, no quiero escuchar más nada. Prefiero irme a un lugar que nadie me vea, que nadie me encuentre, a pasar por esto, ¿no? A pasar la vergüenza de que mi propio hijo me haya traicionado. Pero entonces decía, él me iría, ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto. David estaba dispuesto a irse a un desierto y morirse ahí que entender o ver cómo su propio hijo lo traicionaba. Pero después vemos más adelante, en el 55:15, el mismo salmo dice, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. Entonces vemos que el primero fue cómo él huiría del problema. Y el segundo es cómo él lo enfrentaría el problema. Y dice, ojalá que se mueran todos. Ojalá que él y todos los que él está mandando, que se mueran vivos, que vayan al Seol vivo y que mueran y que se pudran y que me imagino las cosas que él hubiera dicho, ¿no? Al saber, y me imagino que uno también cuando alguien lo traicionó o va a pasar también, no es que ya no te van a traicionar más, sino que uno lo puede tomar de estas dos maneras. O el mundo nos enseña de tomarlo de estas dos maneras, de huir del pleito o venir y pelearlo y enfrentarlo. Pero, siguiendo leyendo el mismo salmo, ustedes vieron cómo Dios siempre rompe todo lo que está puesto por el humano, Él lo rompe. Entonces, yo seguí leyendo y bueno, esto es el ejemplo perfecto del huir o pelear. Pero Dios nos trae una tercera opción, que es el confiar en Él o tener fe en Él. Y eso está justo en la terminación del mismo salmo y dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de su perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confío. Entonces ahí vemos, sí, el mundo nos enseña o a huir o a pelear, pero Dios nos da esa tercera opción, que es confiar en Él y dejemos que Él haga lo que quiera, ¿no? Dejemos que Él, en vez de ir y pelear y decirle, ojalá que te muera, ojalá que esto y lo otro, nosotros podemos venir y decir, Dios, ¿sabes qué? Me pasó esto y esto, haz lo que vos quieras. Digamos, no lo hagamos por nuestra cuenta. Dejemos, o podemos aprender de David,
aferrarnos a nuestra fe a Dios y que Él haga su justicia, que Él haga lo que Él quiere hacer. No nos vayamos a un desierto y morir solos, ni tampoco ir y enfrentarlo y decirle esto y el otro, sino que dejarlo que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Y ahí vemos cómo Dios en estas tres partes de nuestras vidas, Él nos pone que al aferrarnos a Él podemos pelear contra nuestros gigantes, contra nuestra soledad y contra nuestras traiciones. Y ese es los ejemplos que podemos tener de la vida de David, que podemos aplicar a nuestras vidas. Después, el segundo versículo que iba a tratar de explicar, que es el que más me gustó a mí, porque desde que empecé a leer la Biblia me llamó la atención, y porque hablaba de ponernos la armadura de Dios. Entonces yo me imaginaba que cuando llegara a la iglesia y que esté súper involucrado en la iglesia, me iban a dar una armadura y una espada, y iba a salir y andar a espadazos limpios con todo el mundo. Pero obviamente es algo espiritual, ¿no? No es que todos vamos a salir soldaditos de acá. Ahí tenemos, si quieren. No hay de eso, sino que es todo espiritual. Entonces lo voy a leer y lo puse de diferentes colores, porque cada color lo voy a tratar de sacarle todo lo que más podamos de eso. Y ojalá que se le haga más fácil, porque a mí se me hizo difícil tratar de ir palabra por palabra, porque cada palabra tiene un significado, y tiene un significado que va más allá de lo que significa la palabra ahí, ¿no? Y así dice Efesios 6, 16 y 17. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces voy a empezar por la primera parte, que es sobre todo. Y estaría bueno que... ahí está. Entonces, yo vi la primera palabra, que es sobre todo, o la primera partecita que está en rojo, y decía, pero ¿por qué dice sobre todo este? ¿Por qué no dijo y también agarrar esto o hacer lo otro? Entonces cuando fui y lo empecé a ver todo, a mí me gusta cuando el pastor va y pone lo que decía en el idioma original y qué significa. Y bueno, yo también lo voy a hacer, ¿no? Lo voy a copiar. Y eso fue lo que hice. Fui y saqué qué significaba. Y ahí es cuando haces pa y ves lo que en realidad significaba. Entonces dice sobre todo. Dice sobre todo porque, y entonces la definición, bueno, ahí está cómo se escribe en el idioma original, y es epi, y se pronuncia epi, ¿no? Y dice ahí está la definición, thank you. La definición de lo que significa sobre, no todo, era sobre, nomás la palabra. Entonces dice, bueno, ahí está en inglés, pero también se puede decir en español, superimposición sobre otras cosas. Puede ser sobre el tiempo, sobre el lugar, sobre orden. Entonces, obviamente, cuando uno ve y dice sobre todo, obviamente quiere decir que es más grande, ¿no? Pero no está de más saber por qué dice que es más. Entonces le da mucha importancia a lo que es el escudo de la fe. Entonces, ¿por qué dice, por qué le da tanta importancia a esa cosa en particular? Entonces, siguiendo, después dice, tomando el escudo de la fe, perdón, dice. Entonces, cuando fui y busqué tomando, porque justo cuando lo estaba leyendo, cuando dice tomando el escudo de la fe, y después más abajo dice tomando el casco de la salvación, aunque es la misma palabra en nuestro idioma,
en el idioma original son dos palabras diferentes. Y eso me llamó la atención también. Después voy a explicar lo que más o menos quiere decir la segunda. Pero decía, tomando el escudo de la fe. Y tomando decía, la definición dice, to take up, recibir, o que te den y uno recibe. Entonces no es como que hoy solo veo acá y lo tomo, sino es que te lo dan, es algo que te lo dan y vos lo tenés que recibir. Está en vos si lo querés o no lo querés. Entonces a mí me fue como, cuando uno viene a la iglesia, ¿no? Digamos, no le dicen a uno, cree. Es uno que toma la decisión, que si quiere creer o no. Y eso es lo que prácticamente quiere decir cuando dice tomando. Es que te lo ofrecen y uno decide tomarlo o dejarlo. Y eso es lo que es la fe. Uno toma la fe o la deja y hace lo que quiere, o uno toma la fe y vive de acuerdo a lo que Jesucristo quiere, ¿no? Entonces después decía el escudo de la fe. Y después cuando vi la palabra escudo, decía eso y decía tureos. Y decía un escudo grande, como el tamaño de una puerta. Entonces lo busqué en Google, no me salió la foto. Está acá. Ahí, esa es la foto. Entonces veía y eran unos escudos grandotes. Dice que era el tamaño de una puerta, que cubrían de pie a cabezas. Entonces, qué raro que, porque yo me hacía escudo y me hacía un circulito y de acá, como el tipo que tenía Sir Leo en el BBS, que era chiquitito. Pero este era un escudo grande. Y digo, ¿pero por qué hizo tanto énfasis en que era un escudo grande y no un escudo? Sino un escudo de este tamaño, ¿no? Y después, siguiendo la lectura, dice, tomando el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces después dice el fuego del maligno. Los dardos de fuego, perdón. Entonces yo decía, bueno, yo leía dardos y me imaginaba dardos. Entonces decía, ¿qué? Un tremendo escudo y le van a estar tirando dardos. Obviamente no. Entonces busqué la foto o busqué que dice velos y lo que en realidad significa es misil o lanza o flecha. Entonces ahí eso es el ejemplo de los diferentes flechas. Entonces decía, bueno, con razón decía usar un tremendo coso. Ya no era que le tiraban dardos, sino que le tiraban lanzas, jabalinas y cosas así gigantes, ¿no? Pero después lo que me atrajo la atención es que decía dardos de fuego. Entonces, después cuando hice más research sobre el escudo era de madera, pero cuando estas personas que venían y atacaban, lo que hacían es que prendían fuego la punta de los dardos, ¿no? Entonces cuando lo tiraban, se caía adentro y quemaba todo. Entonces lo que ellos hicieron, en vez de ser de madera, le ponían o metal o cuero. Entonces le ponían cuero y lo metían adentro del agua, entonces se mojaba todo. Entonces cuando salían y le tiraban cosas con fuego, obviamente no se quemaban, porque estaban mojadas y eran de cuero, eran de metal, entonces no se prendía fuego. Pero si ellos tenían escudos de madera, obviamente se iba a prender fuego y ahí es cuando no tenés protección. Entonces, cuando dice escudo de la fe y dardos de fuego, los dardos de fuego vendrían a ser las cosas que Satanás o sus demonios nos tiran a nosotros, que son los problemas, nuestros pecados, esto, el otro. No, son cosas que con nosotros batallamos. Entonces Jesús dice, tomen el escudo de la fe. Entonces es nuestra protección y nos protege de cabeza a pies. Como dice ahí, el escudo era grande por alguna razón, porque la fe nos ayuda a proteger de los ataques del maligno. Cuando uno tiene problemas, uno se puede aferrar en la fe y puede ver
que con la fe puede combatir esos dardos del maligno. Entonces ahí es cuando vemos cómo lo físico se vuelve a lo espiritual. Cuando ellos te tiran dardos, vos tenés armadura, vos tenés ese escudo con el que te podés defender. Y después dice, un ejemplo que lo escuché el otro día, que no sé si vieron en esas películas así de vaqueros y indios, obviamente cuando venían los indios y querían atacar a los vaqueros, le tiraban flechas, ¿no? Y obviamente los vaqueros tenían armas, entonces le disparaban. Entonces lo que hacían los vaqueros es que se escondían en las carretas, ¿no? Estaban tapadas, entonces los tipos no sabían a quién dispararles. Entonces lo que ellos hacían, prendían una flecha en fuego, una sola, tiraban, se prendía fuego y estaban descubiertos. Y así vendría a ser lo que el escudo y los dardos de fuego. Eso nomás necesitan tirarte un dardo con fuego para que te mate la protección, como hacía con los vaqueros. Una vez que se quemaba eso, ya quedas abierto a que te ataquen, ¿no? Entonces no seamos como los vaqueros, se podría decir, y tener una carreta, pero así de tela, sino que tengamos ese escudo y reforcémoslo con cuero, con metales. Pongamos nuestro trabajo, nuestra fe, para que cuando vengan esos dardos peguen y no se nos prenda fuego, porque si no, si tenemos nuestra fe baja, van a tirar un dardo, se va a quemar todo y quedamos abiertos y ahí nos van a empezar a dar flechazos. Entonces, es como que la fe no es solamente el escudo, la fe hay que trabajarla. Te lo dan de madera y vos tenés que ponerle cuero, tenés que mojarlo, tenés que trabajarlo, porque si no, con una sola flecha de fuego se te quema y después ya estás abierto a los ataques. Entonces, siguiendo el segundo versículo, que es el 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces dice, tomad. Entonces la otra palabra era decomai, y que también obviamente es recibir, pero en esta cambia, porque dice es aceptar. Porque la fe, uno sí puede tener fe y ser un cristiano de fe y hacer regla por regla y seguir los 10 mandamientos, seguir esto y seguir lo otro. Pero dice, tomad el yelmo de la salvación. Aunque no lo creas, cuando te pones el yelmo de la salvación, cuando te dan algo, se te puede caer. Entonces no es algo que vos te pones, que el yelmo vendría a ser el casco. El casco, obviamente en esas peleas, cuando ellos luchaban, no era que el casco se quedaba ahí y lo tenían pegado, sino que es algo que se saca, algo que se puede poner y que se puede sacar. Entonces cuando te lo daban, obviamente uno primero decide si lo quiere o no, y después uno tiene que cuidar que no se le caiga. Y así es la salvación vendría a ser. Cuando uno la recibe, hay que tenerlo y hay que fijarse que no se nos caiga y que después andemos sin casco. Porque nuestra cabeza queda abierta, nuestros pensamientos, nuestras ideas quedan abiertas al maligno, ¿no? Entonces, a nosotros cuidar nuestra cabeza, cuidar nuestra salvación, nos ayuda a mirar más allá, porque cuando uno se acuerda de que puede perder la salvación, hay veces que no hace cosas que usualmente haría. Porque dice, si hago esto, bueno, sé que voy a pecar y si peco es la muerte y si muero voy directamente y cuando muera llego y no tengo salvación y ¿no? No voy a donde quiero estar, que es con Dios. Entonces, la salvación hay que cuidarla, que es el casco. Y ahí, bueno, después dice, el casco de la salvación. Y después cuando vi la palabra salvación, quiere decir el que defiende o salvación, ¿no? Y después decía solterión,
que significa lo mismo que no es que no lo leo ahí. Soterión, que es lo mismo que sotería, dice. Y sotería es otra palabra, o que vendría a ser como la raíz. Y eso dice rescate o sano, y después dice físico o moralmente. Alguien que te da salvación, que te salva, o estar a salvo. Y después esa palabra decía, mira esta otra palabra. Y esa otra palabra es soler, que significa el Redentor, que es Dios o Cristo. Entonces ahí vemos cómo nosotros tenemos que tener el casco de la salvación que vendría a ser Cristo, que obviamente nuestra salvación es lo que nos lleva acá o acá. Y se me hizo medio catchy. Entonces después en Romanos 8:24 dice: porque en esperanza fuimos salvados, porque la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Por si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Lo que me llamó la atención es que dice que fuimos salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque nosotros no vemos la salvación. Y es lo mismo con yo decía, pero ¿cómo esto viene al casco? ¿No? El casco, ¿qué hace? Te protege los ojos también, ¿no? Te protege la cabeza, te protege los ojos. Pero no es que la salvación te va a proteger los ojos. Te protege los ojos espirituales, que te hacen ver más allá de lo que vemos acá, que te hacen ver la salvación. Obviamente uno no puede tocar salvación, sino que es algo que nosotros vemos, pero vemos con nuestros ojos espirituales. Y ahí es lo que dice Romanos. Nosotros creemos o tenemos esperanza en la salvación que no se ve, porque si se ve, entonces ¿para qué? Si la tenemos ahí. Pero como el mismo casco, hay que cubrir nuestros ojos espirituales. Y después lo último, después lo último era la palabra o la espada del Espíritu, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces cuando vemos la espada del Espíritu, yo veía y fui también a ver qué significaba, qué decía cuando espada, ¿no? Y decía un cuchillo o una navaja o una, no me sale la palabra, un cuchillo, navaja, un cuchillo, una navaja. Pero en esos tiempos los soldados usaban espada larga y como un cuchillo, digamos, personal, ¿no? Un dagger en inglés. Entonces, esto no habla de la espada larga, sino que habla del chiquitito. Pero yo decía, qué raro que dice la espada del Espíritu y no hable de la espada del Espíritu, sino que hable de la espada del Espíritu. Y yo decía, pero ¿por qué lo dice de esa manera? ¿Por qué no habla de todas espadas y no habla específicamente de eso? Porque ese cuchillo se usaba en combates de mano a mano. Entonces cuando se te caía esta o veía un tipo así, de ahí era de mano a mano. Que es más o menos esas chiquititas. Entonces, lo que nos da a entender es que hay que estar preparados a tener combates de mano a mano con nuestros problemas, con nuestros demonios, con las cosas espirituales, ¿no? Entonces, no todo siempre va a ser problemas de más allá, sino que hay veces que nosotros mismos tenemos que ir y poner nuestro trabajo, porque obviamente ahí se usaban flechas, pero cuando es mano a mano es físico, es algo que hay que hacer y que hay que usar el cuerpo y hay que moverse, y es algo que nosotros tenemos que hacer. Porque si no hubiera dicho espada y peleas así, de a lo lejos. Pero cuando dice cuchillo, es algo que vos tenés que estar ahí y darle, porque es una pelea de mano a mano, es una pelea de uno contra uno. No es hay veces peleas que son específicamente para uno. Y lo que le decía a los otros chicos a veces, que hay veces que no nos tenemos que hacer los héroes y pelear por todos los problemas de los demás,
sabiendo que nosotros tenemos nuestros problemas y hay que pelear con los nuestros primero para después poder ayudar a los demás. Pero si no peleamos nuestras propias peleas, ¿cómo esperamos nosotros que vamos a pelear por los demás? Entonces, tengamos nuestros cuchillos, que después dice que es la palabra de Dios. Y algo interesante, eso es para terminar. Cuando dice palabra, en la Biblia hay tres diferentes maneras tres diferentes definiciones o tres diferentes maneras de que describe a la forma palabra, que es grafe, logos y rema. Entonces dice que grafe, o cuando se refiere a grafe, se refiere a la palabra escrita, que es la Biblia. Obviamente uno cuando tiene problemas, no dice, wow, tengo Biblia, o sea, gané. O lo que hace mucha gente también es que tiene una Biblia en el auto. Entonces, porque tengo una Biblia en el auto, no voy a chocar nunca. O porque tengo una Biblia, no sé, en la mesita de luz, no me va a pasar nunca nada, no me van a entrar a robar, porque tengo Biblia. No, la Biblia es un libro, ¿no? Y eso es lo que dice en grafe, es la palabra escrita de Dios, es el libro en sí. O en esos tiempos eran rollos, eso es lo que era un grafe. Después logos es el mensaje del libro. Entonces, el mensaje es la historia de la salvación o cómo Jesús viene a nuestras vidas y nos salva. Entonces, ahí vemos cómo la palabra puede ser el libro, el mensaje del libro, pero no usa ninguno de esos dos, sino que usa rema. Y rema lo que significa es la palabra de Dios pronunciada. Es algo que se dice, que se habla. Entonces, básicamente lo que está hablando es en guerra espiritual. Porque de nada nos sirve tener una Biblia y saber lo que dice en la Biblia si después cuando tenemos un problema no sabemos aplicarla a la vida de nosotros. Entonces, también se puede ver como en guerra espiritual y también a salir y predicar el Evangelio o vivirlo en nuestras vidas. Porque como decía, ¿de qué nos sirve tener un libro o la palabra escrita, saber lo que dice, pero no las guardamos para nosotros? Digo, ¿de qué bien le hacemos a los demás si nos guardamos eso para nosotros? Entonces por eso dice, es la espada, es la palabra de Dios, la palabra pronunciada. Entonces no sé si vieron alguna vez alguna guerra espiritual que estén así. No, las guerras espirituales usualmente gritan y dicen esto, porque es una guerra, como dice, y combate de mano a mano, es cuchillo. Y es el cuchillo por eso hay tantos movimientos y ahí se mueve todo y la gente grita y se mueve y salta y habla fuerte y dice esto. Porque que yo sepa, nunca he visto a alguien hacer una guerra espiritual así, sentado, yo sé, ya gané. No, obviamente, como dice ahí, es el cuchillo. El cuchillo es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es el libro ni lo que sabemos del libro, sino es lo que nosotros pronunciamos con nuestras bocas, lo que dice el libro o el mensaje del libro. Y por último, ahí vemos cómo el 16 y el 17 se puede usar también como el huir o pelear. Porque lo primero es todo para defenderse y lo último que es la espada del Espíritu es para atacar. Pero nosotros hoy aprendimos, ojalá que hayan aprendido, que Dios nos da una tercera opción, que es el pelear con fe. Que todo esto, sin fe, sin el escudo, va a ser mucho más fácil pelear. Como dice, sobre todo tomar el escudo. Por algo lo dice. Porque sin el escudo no tenés nada para protegerte. Sí va a tener casco, va a tener el coso para el pecho, va a tener cinturón, va a tener sandalias, como dice ahí. Pero sin escudo, lamentablemente nada te va a ocurrir. Vas a estar abierto. Entonces, nuestra confianza en Dios, o como dice, David era un hombre de guerra, porque en nuestra vida hay guerras. Y eso básicamente lo que quería explicar. Cómo David era un hombre de guerra, fuera un hombre que peleaba con fe. Entonces, ojalá que haya impactado en algo. Y bueno, voy a orar para terminar.
Señor, te doy gracias, Padre, porque me pusiste acá adelante, Señor, y me usaste, Señor. Ojalá que todo lo que haya salido, Señor, haya sido algo que dé otro nuevo sentido, Señor, que veamos que el mundo nos enseña solamente o a vivir o a pelear, pero vos nos das nuestra tercera opción, que es aferrarnos a vos y darnos darte el lugar para que vos pelees con nosotros, Señor. Nosotros sabemos que vos sos el único, Señor, que va a estar siempre en momentos de soledad, en momentos que tengamos problemas, en momentos de traiciones. Y nosotros vamos a tener que pelear por esos momentos, y vos mismo nos das la armadura para poder salir y pelear. Pero nosotros sabemos que si no confiamos en vos, si no te tenemos fe, si no salimos con nuestro escudo de la fe, no vamos a poder hacer nada. Entonces espero, Señor, que tu voz haya fluido, que ellos lo pudieran escuchar, y que te doy gracias primeramente por haberme podido usar, que para algo serví, y espero que ojalá que haya tocado el corazón de alguien como me tocó a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor.